Michi Lovers, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Terapia Génica con Michitech, el podcast donde exploramos cómo la biotecnología está transformando la medicina moderna. Yo soy Lucía y hoy vamos a hablar de los protagonistas invisibles pero imprescindibles de la terapia génica, los vectores. Buenas a todos, yo soy Saba. Si en el episodio anterior aprendimos qué es la terapia génica, esa idea revolucionaria de corregir enfermedades modificando el ADN, hoy toca responder a esta pregunta. ¿Cómo se consigue que el gen terapéutico entre en las células del paciente y llegue al lugar correcto? Porque claro, no basta con tener la cura en un tubo de ensayo, hay que transportarla. Ahí es donde entran en juego los vectores, los vehículos moleculares que transportan el ADN terapéutico. En este episodio hablaremos de los diferentes tipos de vectores, de sus ventajas, sus límites y de cómo los científicos están rediseñando desde virus a nanopartículas para convertirlos en vehículos seguros aplicados a la medicina del futuro. Y además te contaremos algunas curiosidades de laboratorio, como el hecho de que uno de los virus más utilizados en la terapia génica actuales, los virus adeno-asociados, fueron descubiertos por accidente en los años 60. En biología, introducir el material genético exógeno o adicional dentro de una célula no es nada fácil. Las células están protegidas por una membrana plasmática, una barrera semipermeable que funciona como una frontera biológica llena de controles de seguridad. Y el ADN que queremos introducir no simplemente puede cruzar esa barrera, por eso se necesita un sistema de entrega que actúe como un transportador. En el campo científico lo llamamos vector, pero ¿qué es un vector? Pues es un vehículo diseñado para introducir material genético, ya sea ADN o ARN, dentro de una célula. Además, existen tres grandes familias de vectores según su modo de entrega: los vectores virales, que aprovechan virus modificados; los no virales, basados en nanopartículas, lípidos o polímeros; y los métodos físicos como la electroporación o microinyección, que literalmente abren paso al ADN atravesando o haciendo huecos en la membrana celular. Cada uno tiene ventajas y limitaciones, y la elección depende del tipo de célula, del tejido al que se dirige y del objetivo de la terapia génica en concreto. Según este artículo científico, la eficacia de cualquier terapia génica depende casi tanto del gen que se usa como el método de entrega. Ellos lo resumen así: la precisión de la edición génica es tan efectiva como lo sea el vector que lo transporta. En otras palabras, podemos tener el gen concreto y la tecnología adecuada, pero si no llega a las células diana, la terapia no va a funcionar. Hablemos ahora de cómo está hecho un vector, puesto que aunque existen muchos tipos, la mayoría comparten una estructura básica. Hay un vehículo cápside que protege el material genético, el gen terapéutico, que es el que va a tratar la enfermedad, y un promotor, que es una secuencia regulatoria que actúa como un interruptor y controla en qué células se va a expresar el gen terapéutico. En el caso de los vectores virales, la cápside o envoltura proviene del virus original, pero el virus está modificado de tal forma que se eliminan los genes que le permiten infectar y replicarse. Es decir, el virus solo conserva su capacidad de entrar en las células. Y en los vectores no virales, esta función la asumen las nanopartículas lipídicas o los polímeros, que se adhieren al ADN o al ARN y lo protegen de ser destruidos y le permiten pasar los controles de seguridad tanto de la membrana como del interior de la célula. El objetivo es el mismo: superar las barreras y llevar el material genético hasta el núcleo o el citoplasma celular, donde pueda expresarse y cumplir su función. Por eso, el diseño de vectores es un equilibrio entre eficacia, seguridad y control. Aquí es donde la biología molecular se convierte en una ingeniería. Durante décadas, los virus fueron vistos solo como enemigos. Pero los virus son expertos en entrar en las células y dejar su material genético dentro. Así que los científicos pensaron: ¿por qué no aprovechar esa capacidad y usarla para curar enfermedades? Así nació la idea de usarlos como vectores, pero domesticados. Como ya se ha dicho anteriormente, se eliminan los genes que causan la enfermedad y se reemplaza por el gen terapéutico. Y hoy, gracias a ese cambio de paradigma, más de 30 terapias génicas han sido aprobadas por la FDA y por la EMA, que son organizaciones regulatorias de investigación científica más importantes a nivel norteamericano y europeo. Eso sí, no todos los virus sirven para todo. Cada tipo tiene propiedades únicas, como la capacidad de integrarse en el genoma o de mantenerse como ADN independiente en el núcleo. Existen tres grandes familias de vectores virales que dominan la escena de la terapia génica: los retrovirus y los lentivirus, los adenovirus y los virus adeno-asociados. Los retrovirus fueron los pioneros, los adenovirus aportan capacidad y los virus adenoasociados se han convertido en el estándar de oro. Cada uno tiene su historia, sus éxitos y sus tragedias científicas.
Empecemos con los retrovirus, los veteranos de la terapia génica. Son virus de ARN que, al infectar una célula, convierten su ARN en ADN mediante una enzima llamada transcriptasa inversa y lo integran en el genoma de la célula huésped. Esa integración es una espada de doble filo, puesto que garantiza una expresión duradera, pero puede causar mutagénesis insercional, es decir, insertar el gen terapéutico en un sitio no deseado y alterar otros genes sanos. Pero obviamente actualmente se hacen ensayos de seguridad y especificidad para garantizar que la terapia con este virus sea eficaz y con el menor número de efectos secundarios. Los lentivirus, una subfamilia de retrovirus derivados del VIH modificado, pueden infectar tanto células que se dividen como las que no. Eso los convierte en la reina del ajedrez de las terapias ex vivo, que, por cierto, las terapias génicas de tipo ex vivo consisten en extraer células del paciente, modificarlas genéticamente en el laboratorio y reintroducírselas ya corregidas. Los adenovirus son los camiones de los vectores, puesto que pueden transportar hasta 36.000 pares de bases de ADN, es decir, genes de tamaño considerable. Esto es muy importante, puesto que es un hándicap de los vectores virales, ya que tienen un espacio limitado y no todos los genes caben en dicho espacio por sus grandes tamaños. A diferencia de los retrovirus, no se integran en el genoma. Su ADN permanece fuera del núcleo. Eso significa que su efecto es transitorio. También son muy inmunogénicos, es decir, provocan una respuesta inmune fuerte. De hecho, la tragedia de Jesse Helsinger en 1999 que comentamos en el episodio anterior fue con un vector adenoviral de primera generación. Una anécdota bastante curiosa e interesante que si os la perdisteis os recomendamos mucho escucharla. Desde entonces se desarrollaron versiones de adenovirus modificados que eliminan casi todos los genes virales para aumentar la seguridad y evitar efectos secundarios. El protagonista de la terapia génica moderna es sin duda el virus adenoasociado, ya que es pequeño, no es patogénico y produce una expresión estable y prolongada. Lo interesante es su tropismo viral, o sea, la afinidad por ciertos tejidos. Existen diferentes virus adenoasociados, cada uno con preferencia por distintos órganos. Por ejemplo, el AAV9 por el músculo y el sistema nervioso central, o el AAV8 por el hígado. De hecho, las terapias más exitosas en la historia reciente de la terapia génica usan virus adenoasociados. Por ejemplo, Luxturna, que devolvió la visión a pacientes con ceguera hereditaria, Zolgensma para tratar atrofia muscular espinal o Hemgenix para la hemofilia B. Para este tipo de vector os vamos a contar una curiosidad. ¿Sabíais que algunos artistas visuales están utilizando modelos de virus como inspiración estética? En 2024, un grupo de bioartistas de Harvard imprimió en 3D cápsides de adenoasociados modificadas y las exhibió bajo la luz ultravioleta como símbolo de la belleza de lo invisible. Es un recordatorio poético de cómo la biología y el arte pueden encontrarse en un mismo punto, la fascinación por lo que somos de crear y controlar. Sin embargo, no todo es perfecto. Se ha descrito que los virus adenoasociados pueden causar hepatotoxicidad, es decir, toxicidad en el hígado, y reacciones inmunes, especialmente a altas dosis. Además, su capacidad de carga es limitada e impide tratar genes grandes. Aún así, más de 200 ensayos clínicos activos usan virus adenoasociados como plataforma principal. Es más, ¿sabías que el virus adenoasociado fue descubierto por accidente? En los años 60, científicos que estudiaban adenovirus en el Instituto de Rochester de Nueva York encontraron un virus diminuto que no se podía replicar solo. Ese fue el primer virus adenoasociado, y que décadas después se convirtió en el vector estrella de la biotecnología terapéutica. Ya sabemos qué son los vectores y por qué son esenciales en terapia génica, pero la historia no termina ahí. La ciencia no se conforma con usar virus, los rediseña, los mejora y hasta los combina con materiales sintéticos. Exacto, lo que llamamos ingeniería de vectores es básicamente la biología convertida en ingeniería molecular, que consiste en modificar las cápsides, los promotores y las proteínas virales o incluso el genoma del vector para hacerlos más eficientes y menos peligrosos. En este artículo explican que los lentivirus actuales son muy distintos a los primeros de los años 90. Por ejemplo, se han introducido las llamadas mutaciones de integrasa defectuosa, que evitan la inserción del ADN en el genoma del paciente. Así, el gen terapéutico se expresa de forma transitoria sin riesgo de mutagénesis, es decir, sin riesgo de producir mutaciones o daños en el ADN. Y, para mejorar la precisión, se están empleando promotores específicos de tejido. Por ejemplo, un promotor que solo se active en neuronas si queremos tratar una enfermedad del sistema nervioso o uno empático para terapias en hígado. Esto no solo mejora la eficacia, sino que reduce los efectos fuera de diana o off-target effects.
O lo que es lo mismo, focaliza el tratamiento solo a las células de interés, algo crucial en las terapias in vivo. Que, por cierto, las terapias génicas in vivo son aquellas en las que se introduce directamente en el paciente el vector que lleva el gen terapéutico hasta el órgano o tejido afectado por la enfermedad. Otra tendencia es la creación de vectores híbridos que combinan características de distintas variantes de virus para optimizar sus características y su acción terapéutica. También se han diseñado vectores duales, que dividen genes grandes en dos partes y las entregan con dos virus distintos, que luego se reconectan dentro de la célula. Esto se conoce como Dual Vector Technology. Como hemos dicho antes, una de las limitaciones de los vectores es el espacio disponible para transportar genes de gran tamaño. Esta tecnología dual permite tratar enfermedades con genes muy grandes. Hasta aquí hemos hablado de la creación de vectores o vehículos de entrega a partir de virus domesticados, pero ¿y si pudiésemos entregar genes sin usar virus en absoluto? Esa es la gran promesa de los vectores no virales, una línea de investigación que ha crecido muchísimo desde 2020. Existen dos grandes categorías de desarrollo de vectores no virales, los físicos como la electroporación, la microinyección o ultrasonido dirigido, o los químicos o moleculares como las nanopartículas lipídicas o los polímeros. La electroporación es un clásico del laboratorio. Se basa en aplicar un breve pulso eléctrico que genera pequeños poros en la membrana celular por donde pueden entrar el ADN o el ARN. Pero hay un problema. El pulso eléctrico puede dañar la célula o inducir estrés oxidativo. Es decir, la célula se vuelve loca y empieza a producir compuestos tóxicos conocidos como radicales libres. Por eso, aunque sea útil para la investigación molecular y celular, aún no es ideal para tratamientos clínicos. Las nanopartículas lipídicas son pequeñas esferas de grasa, lípidos, que pueden encapsular ARN o ADN y se utilizan comúnmente en drug delivery, que como su nombre indica es la entrega de fármacos, y se ha demostrado que también puede entregar material genético. Además, su composición se puede personalizar para garantizar seguridad, eficacia y optimización del tratamiento. Si bien es cierto que el reto sigue siendo la especificidad tisular, puesto que las nanopartículas lipídicas tienden a acumularse en el hígado, lo que limita su uso en otros órganos. Otra alternativa son los polímeros, que se unen al ADN o ARN por carga eléctrica. Forman complejos llamados poliplexos, que protegen el material genético en los controles de seguridad de la célula. Estos son más estables que las nanopartículas lipídicas, pero a veces más tóxicos. Actualmente se está investigando en crear versiones biodegradables que liberen el gen terapéutico lentamente y luego se descompongan sin generar efectos secundarios. En resumen, los vectores virales siguen siendo los más eficaces, pero los no virales son el futuro a largo plazo por su seguridad y escalabilidad. Ya hemos visto que los vectores, sean virales o no virales, son el motor que hace funcionar la terapia génica. Pero, como todo en ciencia, no hay soluciones perfectas. Exacto, y en esta parte vamos a hablar con honestidad sobre los riesgos, las limitaciones y los dilemas éticos que acompañan a esta tecnología. Uno de los mayores desafíos es la inmunogenicidad, es decir, la capacidad del sistema inmune de reaccionar contra el vector. Los virus, aunque estén desactivados, siguen siendo reconocidos por nuestras defensas. Esto puede causar desde una simple inflamación hasta reacciones graves. De hecho, en este artículo mencionan casos de hepatotoxicidad y neurotoxicidad en terapias de virus adenosociados a altas dosis. Por eso, cada ensayo clínico debe ajustar cuidadosamente la dosis y el tipo de variante vírica para minimizar estas respuestas. Otra limitación importante que hemos comentado varias veces durante este episodio es el tamaño del gen terapéutico. Los científicos están probando estrategias como los vectores duales o minigenes que empaquetan versiones más cortas del gen original, pero aún así siguen siendo un desafío técnico que ralentiza algunos avances. Y luego está la cuestión de la producción industrial. Fabricar vectores virales requiere condiciones estériles, cultivos celulares específicos y un control de pureza extremo. Eso hace que las terapias sean muy caras. Para que os hagáis una idea, producir un lote de virus adenosociados para un solo paciente puede costar entre 500.000 y 1 millón de euros, lo que también afecta directamente al coste total de la terapia génica. De hecho, por eso mismo, tratamientos como Zolgensma pueden alcanzar precios superiores a los 2 millones de euros. Y claro, no podemos hablar de terapia génica sin tocar los dilemas éticos. Por un lado, estamos hablando de curar enfermedades que antes eran incurables. Pero, por otro, surgen preguntas profundas sobre acceso, equidad y manipulación genética. Por ejemplo, ¿quién tendrá acceso a estas terapias?
Hoy en día, la mayoría de los tratamientos de terapia génica aprobados se ofrecen a través de programas privados y hay muy pocos financiados por la Seguridad Social. Esto genera una brecha económica que podría convertir la medicina genética en un lujo. También hay dilemas sobre la línea entre terapia y mejora genética. Editar genes para curar una enfermedad es totalmente ético, pero ¿qué pasa si un día se ofrece editar para aumentar la inteligencia o la fuerza muscular? Y no olvidemos la diferencia entre terapia somática y germinal. La somática afecta solo a las células del paciente, mientras que la germinal modifica el ADN heredable, es decir, estas modificaciones pasarían a la descendencia del paciente, y eso plantea un debate moral global. De hecho, vamos a hablar del caso de las gemelas editadas en China en 2018, después de la cual la comunidad científica reforzó los límites éticos. En el año 2018, el mundo de la ciencia se detuvo, no por un descubrimiento extraordinario, sino por algo que muchos consideraron un paso demasiado lejos. A finales de noviembre, el investigador chino He Jiankui de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Shenzhen anunció que habían nacido las 2 primeras niñas en el mundo con el ADN editado. Se llamaban, según sus seudónimos que él mismo usó, Lulu y Nana. He Jiankui aseguró haber utilizado la tecnología CRISPR-Cas para modificar un gen llamado CCR5, con la intención de hacer a las niñas resistentes al VIH, el virus que causa el SIDA. Según sus declaraciones, el padre de las gemelas era seropositivo y el objetivo del proyecto era proteger a los bebés del riesgo de la infección, pero lo que realmente hizo fue editar embriones humanos viables e implantarlos en el útero de la madre hasta lograr un embarazo a término. El anuncio causó un terremoto ético y científico. Hasta ese momento, la edición genética en embriones humanos estaba prohibida en la práctica clínica en casi todo el mundo. Las normas internacionales permitían la investigación básica con embriones no viables, pero nunca su implantación ni el nacimiento de bebés editados. El mayor problema fue que no había una necesidad médica real, puesto que existen métodos seguros para evitar la transmisión del VIH entre padres y bebés sin necesidad de modificar genes humanos. Además, el gen que modificó tiene funciones naturales en el sistema inmunitario, por lo que alterar su secuencia podría aumentar la susceptibilidad a otros virus. La comunidad científica reaccionó con indignación inmediata. Investigadores de todo el mundo, incluyendo a Jennifer Doudna y Feng Zhang, pioneros del CRISPR, denunciaron la falta de transparencia y el riesgo biológico del experimento. El propio gobierno chino abrió una investigación y en 2019 He Jiankui fue condenado a 3 años de prisión por practicar medicina ilegal y violar normas éticas. También fue inhabilitado de por vida por realizar investigaciones con embriones humanos. El caso de las gemelas editadas no solo fue un escándalo mediático, fue una advertencia global. Demostró que la ciencia puede avanzar más rápido que las leyes y que, sin una ética sólida, la innovación puede cruzar líneas que no estamos preparados para asumir. Tras el caso, la comunidad internacional se movilizó. Tanto la OMS como la UNESCO reforzaron sus recomendaciones sobre la edición germinal y más de 40 países revisaron sus políticas de bioética. Desde entonces, cada vez que alguien menciona la posibilidad de editar embriones humanos, el eco de Lulu y Nana vuelve a escucharse como una lección. La ciencia puede darnos poder, pero solo la ética puede enseñarnos a usarlo con responsabilidad. Volviendo de este paréntesis, incluso en las terapias somáticas hay dilemas. ¿Qué pasa con los efectos a largo plazo? ¿Y si una inserción no deseada causa mutaciones años después? Es por ello mismo que los ensayos clínicos de terapia génica requieren seguimiento de por vida, en los que los pacientes son monitoreados durante décadas para evaluar la seguridad del tratamiento. Más allá de la bioética, hay una dimensión social emocionante. Cada terapia exitosa cambia no solo la vida de un paciente, sino la percepción de lo que la medicina puede lograr. Este es el caso de Luxturna, que permitió a pacientes con ceguera congénita ver por primera vez los colores del amanecer, o Zolgensma, que permitió a los niños con atrofia muscular espinal dar sus primeros pasos. Esos testimonios son el recordatorio de por qué hacemos ciencia, y también un llamado a hacerla accesible. Como decía Jennifer Doudna, una de las creadoras de CRISPR, no basta con descubrir cómo editar la vida, debemos decidir juntos cómo hacerlo con justicia. Y ese juntos incluye a los científicos, a los médicos, a los pacientes y, en definitiva, a toda la sociedad. Hoy hemos recorrido un viaje fascinante. De los virus naturales a los vectores sintéticos, de los riesgos éticos a la esperanza clínica.
Los vectores son, literalmente, los vehículos de la vida reescrita. Sin ellos, la terapia génica no sería más que una idea, y con ellos se convierte en una herramienta para curar enfermedades. Esto ha sido Terapia Génica con Michitech. Gracias por acompañarnos y por seguir creyendo, como nosotras, en una ciencia que cura, que emociona y que no deja de avanzar. Nos vemos en el siguiente episodio.